toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no se está refiriendo, ¿no?, al bombardeo que tú sientes cuando pasa la persona que te gusta, no se está refiriendo, ¿no?, hacia propiamente el órgano que está dentro de ti. Se está refiriendo a la base, ¿no?, a lo que está sosteniendo tu vida. Y entonces por eso jalo la versión de Dios habla hoy, que emplea una mejor traducción y dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. De alguna forma me alegra el hecho de que hoy pueda ser dirigido para que nosotros podamos autoexaminarnos, ¿no? Podamos fijarnos cómo hemos ingresado en principio, ¿no? Si ingresamos como los que todos agachados, como que un año más tener que venir a esta conferencia porque aún no te has casado, ¿no? O si ingresas, ¿no?, ya con la desesperación, ¿no? O sea, puedes venir con un rostro completamente alegre, pero de repente, ¿no?, por dentro, ¿cómo realmente estarás? ¿Cómo realmente puedes estar? O de repente ingresas agachado, ¿no? Desde el lado de la vergüenza, ¿no? De, hoy tener que compartir un año más y otra vez, ¿no?, referenciando tu soltería. Entonces, a veces pasan situaciones como estas donde no necesariamente lo sabes expresar, pero puedes estar viendo la soltería como dos cosas. Y ahí quiero mostrarte en la primera diapositiva de que a veces nosotros vemos la soltería como un sinónimo de espera, ¿no? Pensamos de que la soltería es igual a esperar para que venga la siguiente etapa, que puede ser que, ¿no?, idealizas con un matrimonio. Y entonces solamente estás viendo a la soltería como eso de la espera. Otra de las razones por las que puedes venir desanimado, desanimada de esta conferencia o sin tantas expectativas, es porque puedes ver a la soltería como una maldición y sientes que eres el olvidado de Dios, crees que eres de las personas que Dios escogió para que no se case, ¿no? Y entonces estás como que desanimado, ¿no? Y entonces estos meses o este mes específicamente no es un mes tan chévere para ti. Pero hoy nosotros vamos a aprender de que lejos de que la soltería sea igual a espera, en realidad es una oportunidad y es parte de la etapa, como las demás etapas de nuestra vida, para que nosotros podamos ser plenos. Así que quiero que repitas ahí en tu asiento: soy pleno. Si eres varón, soy pleno. Si eres mujer, soy plena. Repite. Ajá. Y para poder quitar acerca del pensamiento de maldición por bendición, quiero que repitas: soy bendecido o soy bendecida. Ok, ahora, cambiará. Quienes han venido con el pensamiento, no, pero yo quería casarme, una persona comentaba, ¿no? Yo espero, ¿qué expectativas tienes? ¿No? Y entonces la persona decía, casarme, esa es su expectativa. Y entonces muchos pueden tener ese pensamiento y solo con repetir, soy plena, soy bendecida, no cambia. Entonces nosotros necesitamos ir mucho más profundo. ¿Dónde está la profundidad? ¿Dónde se asientan todo lo que nosotros vamos creyendo, sintiendo y queriendo llevarlo a una acción? Pues es en nuestra mente. En nuestra mente es donde nosotros empezamos ahí a albergar, eso baja nuestro corazón y conforme eso nosotros vamos actuando. Así que veamos lo que dice en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y para los que tienen años en los caminos del Señor, este es un pasaje que resuena muchísimo en temporadas como estas. Con todo lo que tenga que ver con las emociones, todo lo que tenga que ver con el enamoramiento. Entonces este es un pasaje que sobresalta y sobresalta y sobresalta, pero nosotros tenemos que aprender a poder saber cómo es que la palabra de Dios funciona en nuestra vida, porque en la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y no se está refiriendo, ¿no?, al bombardeo que tú sientes cuando pasa la persona que te gusta, no se está refiriendo, ¿no?, hacia propiamente el órgano que está dentro de ti. Se está refiriendo a la base, ¿no?, a lo que está sosteniendo tu vida. Y entonces por eso jalo la versión de Dios habla hoy, que emplea una mejor traducción y dice, cuida tu mente más que nada en el mundo,
porque es fuente de vida. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos darnos cuenta, ¿no? Y fijarnos cómo nosotros estamos cuidando nuestra mente, porque hasta las personas hoy en día, ¿no? Más allá de solo resonarlo, se está viendo mucho acerca de la depresión, la ansiedad y distintos, no sé cómo se llaman, no son patrones, son distintas situaciones, vamos a ponerlo mentales, ¿no? Pueden ser fortalezas, distintas cosas que se están dando, y básicamente es porque hemos descuidado esta parte, que es la mente, ¿no? Pero para todas estas personas, si te genera ansiedad, es porque estás pensando en el mañana y estás descontrolándote en pensar qué va a suceder mañana. Entonces, si tú piensas en un mañana, es porque tu vida te está interesando. Y a veces nosotros estamos fijándonos, ¿no? Estamos viendo por nuestra vida, ¿no? Pero descuidamos la fuente de qué es aquello que va a sostener nuestra vida, qué es lo que lo va a dirigir, qué es lo que va a encaminar, qué es lo que está siendo necesario para que mi vida pueda estar yendo bien, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros cuando nos preguntamos, ¿por qué mi vida está como está? ¿Por qué cada día que me levanto me siento como me siento, estoy como estoy y todo lo demás, ¿no? Y ahí es donde debemos examinar cómo está nuestra mente. Y quiero hablarte en uno de los capítulos de un autor que escribió el libro El principio de la pureza, es de Randy Alcorn. Buen libro. Narra acerca de la historia de un hombre que había discutido con su esposa. Él discute con su esposa en su casa y así que para pensar mejor las cosas decide irse a tomar un café. Se va a tomar el café y conoce a una chica. Conoce a una chica, entabla una conversación y horas después termina acostado con ella. Al día siguiente se va donde Randy, que es un consejero cristiano, y le dice, y estas son las palabras que él dice. Dice, fue algo tan repentino, tan sin advertencia, fue algo que surgió de la nada. Entonces Randy le empieza a preguntar, ¿no? ¿Acaso sueles salir seguido con tu esposa? ¿Acaso sueles tener conversaciones con tu esposa? ¿Has tenido intimidad? ¿Cuándo ha sido la última vez que has tenido intimidad con tu esposa? Le empieza a preguntar y entonces él empieza a reconocer todos los faltantes que han estado habiendo con su esposa y a eso adiciona el poder reconocer las cosas adicionales que estaba viendo. Y entonces él decía, sí, y adicional a no relacionarme con mi esposa, he estado viendo algunas revistas donde hay chicas que me han llamado la atención, he estado viendo películas donde no necesariamente son películas que honran a Dios, donde hay contenido explícito, sexual, y empezó a decirle todas las cosas que él venía consumiendo y haciendo y diciendo, ¿no? Y entonces realmente fue como él decía, ¿no? Algo tan repentino, tan sin advertencia, surgió realmente de la nada y no, en realidad no surgió de la nada, en realidad es lo que justamente dice Proverbios 4:23. ¿Por qué? Porque lo que este hombre hizo finalmente es su mente estuvo todo el tiempo atento, la película, la revista, ¿no? De repente esta chica apareció repentinamente y así funciona y así es como actúa ¿cómo se llama esto? Puede venir repentinamente la tentación. Él no buscó a la chica estuvo ahí y entonces se prestó toda la situación para que se dé esto. Pero el pecado no es inadvertido. Él ya tenía a través de sus sentidos contenido que había estado consumiendo y entonces su mente fue albergando y albergando. Y cuando tu mente alberga, tú tienes que saber que en la mente funcionan tres cosas: el pensamiento, el sentimiento y el deseo. Entonces él pensó en todas estas cosas que se le vinieron albergando. Empezó a sentir, ¿no? O sea, ¿cómo sería tener relaciones sexuales? ¿Cómo sería sentirte amado, escuchado? Empezó a verse solo y entonces empezó a querer una compañía y entonces esto se convirtió en su deseo. Se presentó a la chica una oportunidad y entonces ahí es donde él empieza a actuar. ¿Qué desencadena esto? Esto desencadena la muerte.
La Biblia dice, ¿no? O sea, si nosotros revertiéramos este pasaje bíblico, y es, ¿no? Que dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Es lo mismo que decir, descuida tu mente como cualquier cosa de este mundo, porque es fuente de muerte. Si el cuidado es fuente de vida, el descuido va a ser la fuente para la muerte. ¿Qué hizo este hombre? Descuidó su mente y entonces dio cabida a la muerte. Ahora, ¿este hombre qué? ¿Tuvo relaciones sexuales y le dio un paro cardíaco y se murió? No, está vivo, está acá compartiendo todo lo que ha sucedido, seguramente con remordimiento o arrepentimiento, pero sí empieza a haber muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a su relación con Dios. Se rompió su fidelidad a Dios. Aquella fidelidad que prometió delante de un altar, delante de Dios y de todos los testigos hacia su esposa, se acaba de romper porque él acaba de engañar a su esposa. Se murió la fidelidad a su iglesia como un cuerpo donde nosotros buscamos la santificación. Es decir, yo no solamente conservo mi santidad por amor a mí, es porque estoy cuidando la santidad en la iglesia y entonces estoy velando por esto. Al él cometer infidelidad, quiebra esta santidad. Si tenía hijos, acaba de romper este vínculo perfecto aún desde la autoridad. ¿Cómo él podría aconsejar a sus hijos para poder ser fieles el día de mañana cuando se casen? Entonces se empieza a desencadenar muchas cosas de muerte. Y ahí es donde nosotros debemos ver, ¿no? De que todo partió por un descuido que se dio. ¿Y cuál fue? ¿Y dónde fue el descuido? Fue el descuido en su mente. Y ahora esto es un ejemplo de un matrimonio y de repente tú te sientes muy desvinculado con esto, pero si te sientes desvinculado es porque no estás apreciando tu relación con Dios como lo que es. La Biblia dice que Él vendrá por su novia sin mancha alguna. ¿Cómo están tus pensamientos? Y desde Génesis hasta Apocalipsis, que habla acerca de las bodas del Cordero, donde tú y yo lo estamos anhelando, entonces está hablando de nuestro matrimonio, ¿no? Y ahí es, ¿cuán fiel estás siendo tú? ¿Cuáles son los pensamientos que tú estás teniendo? Ese hombre albergó revistas. ¿Qué es lo que tú estás albergando el día de hoy a tu mente? ¿Qué es lo que ves? ¿No? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Cuáles son esos podcasts, esas canciones? ¿No? ¿Qué es lo que estás consumiendo? Conversaciones. Él se tuvo que sentar con esta chica, no fue una cosa de mímicas y de sonrisas. Entonces se tuvo que sentar, tuvo que aún invitarle a salir de esta cafetería. ¿Qué conversaciones estás teniendo tú, ¿no? ¿Cuáles son los lugares que tú estás concurriendo? ¿Dónde descansas? Este hombre peleó con su esposa y dijo, me voy a la cafetería para ahí pensar mejor las cosas, porque consideró que la cafetería era un mejor lugar que de repente ir a su habitación y abrir su Biblia y poder revisar qué dice la palabra de Dios. ¿Dónde tú vas cuando empiezan a albergarse distintas situaciones que en tus pensamientos empiezan a albergarse muchas cosas más? ¿Cuáles son esas conversaciones que tú estás teniendo, no? Y ahí es donde nosotros necesitamos saber cómo es que nuestros sentidos actúan. No solamente necesitamos no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, ¿no? Porque muchas más cosas vienen. Y si tú sigues, qué sé yo, en esa página viendo y diciendo, no quiero ver esto, pero te sigues ahí alimentando, escuchando, viendo, reconociendo, imaginando, lo único que se va a venir albergando en tu mente es eso. Ahora piensa, ¿cuál es tu serpiente? ¿A qué le has dado color, vida, oído, tacto, olfato, ¿no? ¿Cuál está siendo esa serpiente que hoy puede estar merodeando en tu cabeza? Y ahí quiero que te preguntes, ¿no? Porque esa serpiente está acá. La serpiente no inicia en tu acción, inicia en tu pensamiento. Entonces, tus pensamientos son en base a hechos que estás viendo y deseando como este hombre con las revistas, o porque eres creyente, porque quieres honrar a Dios, solo lo vas idealizando. Es decir, ¿no? Yo no ando viendo las cosas de allá afuera, pero todo lo voy imaginando. Y entonces me imagino ahí con la persona con la que quisiera estar, qué es lo que quisiera estar haciendo y todo, ¿no? Me genero toda la figura de lo que yo quisiera estar haciendo, ¿no?
¿Cómo son esos pensamientos? ¿Están a lo largo de todo el día? ¿En qué momentos vienen esos pensamientos? De repente es antes de irte a dormir, que empieza la ruma de pensamientos al despertarte, los fines de semana, cuando no tienes, ¿no? Qué sé yo, trabajar, estudiar, ahora que estás de vacaciones. ¿En qué momentos están viniendo esos pensamientos? ¿Te dan bienestar emocional? Es decir, tú piensas en eso y luego sales y estás muy bien a lo largo de todo el día. Si esos pensamientos se concretaran en tu vida, ¿no? Porque si los estás ahí rumiando y merodeando, entonces estás como este hombre que recurría a muchos recursos y finalmente terminó engañando a su esposa. Si estos pensamientos se concretaran, ¿estarías siendo fiel o estarías siendo infiel a Dios? ¿Cómo te hacen sentir físicamente estos pensamientos? Y yo sé que a lo largo del día les van a hablar acerca de esto, pero todo lo que va aquí también hace una repercusión, ¿no? Porque desde lo más simple como terminas llorando, terminas afligido, ¿no? Terminas esperanzado y entonces con todos tus pensamientos tú puedes dar o puedes terminar excitado, puedes terminar viendo pornografía, puedes terminar masturbando, te va a desencadenar a un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros necesitamos empezar a quitar la serpiente y como veíamos no funciona diciendo no voy a pensar en una serpiente. Pero eso es justamente lo que hace la palabra, ¿no? Es traer verdad hacia nuestras vidas y traer dirección. Quiero que podamos ver lo que dice Proverbios 4, del 20 al 22, y dice en el versículo 20, atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención. Eso es lo que ustedes hicieron cuando yo les di la indicación, porque si no dibujaban una serpiente. Yo pedí que ustedes dibujen una mascota, no un animal. Entonces no creo que alguien podría tener una serpiente, pero entonces vi a Selva y Josías y dije, de repente ellos sí tuvieron como mascota una serpiente. Entonces le añadí que pueda ser tierno, claro, ellos podían dibujar a la anaconda. Entonces por eso le añadí que sea tierno y que sea de agrado para toda la familia. Entonces yo conozco a su hermana que es súper linda y jamás tendría una serpiente como de repente ellos sí. Entonces, eso es atender a las palabras. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es nuestra relación con Dios. Porque dice, hijo mío. Y habla, ¿no? Préstale atención. Entonces, es como cuando mamá, papá nos dicen, ¿no? Saca la basura, está pesado, agárralo de abajo, ¿no? Si tú no le prestas atención, solo jalas la basura, se rompe la bolsa de abajo y entonces se hace toda una desgracia. Por eso la palabra nos instruye. Atiende y presta atención. Dice, jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Y eso es, ¿no? El poder, cuando ustedes estuvieron dibujando. Entonces, no estuvieron mirándome o mirando el dibujo del costado, ¿no? Y iban dibujando, porque aunque no hay, ¿no? Que la de Pau estuvo bonita, pero aunque no ha sido la gráfica y está igualito a su mascota o a lo que ustedes quisieron dibujar, ¿no? Para que puedan, para que se referencie a un gato, a un perro, a un pollito, ¿no? Tuviste que no perder de vista dónde estabas haciendo todos tus trazos para que finalmente salga esa mascota. Dice, grábatelas en la mente. Nadie hubiera podido dibujar ni un perro, ni un gato, ni un pollo si no traemos a nuestra mente al perro, al gato o al pollo. ¿Por qué muchas veces nuestra mente, ¿no? Solo se queda con la serpiente? Porque no tienes al perro, al gato o al pollo. Lo que necesitamos es tener al perro, al gato, al pollo. En palabras del Señor, sus dichos, sus palabras, ¿qué es lo que Dios dice acerca de ese pensamiento que tú estás teniendo? ¿Cuál es la verdad que la palabra tiene? Dice, ellos dan vida y salud a todo el que las haya. ¿Dónde actúa, no? Cuando nosotros virtuamos nuestra mente, la almacenamos, la ensuciamos, la llenamos, la abrumamos, lo que estamos generando es muerte hacia cada uno de nosotros. No necesariamente físicamente, pero también puede desencadenar físicamente. ¿Pero qué hace la palabra de Dios? Darnos vida y salud para todas las personas que hayamos. Aquí, en un país donde nadie nos
restringe ni nos prohíbe usar nuestra Biblia, donde tenemos aplicativos, Biblia hablada, dramatizada y de todas las mil maneras en las que nosotros podemos tener ese recurso, ¿no? Podemos hallar la palabra de Dios. El punto es por qué nosotros no lo tomamos, no lo almacenamos y dejamos que nuestros pensamientos empiecen a tener esa renovación. Ahí es donde nosotros necesitamos saber, ¿no? De que es justamente esa frase que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón o cuando nuestra mente se está llenando de esos pensamientos, ¿no? Que qué sé yo, vienen porque viste una publicidad, porque ayer, 14 de febrero, ¿no? Viste a una pareja, miras para el otro lado, una pareja con un peluche, miras a otro lado, la pareja con la rosa. Y entonces por todos lados, ¿no? Pueden haber muchas situaciones, ¿no? Que finalmente te pueden estar ahí, ¿no? Y dándole, ¿no? Pero si tú usas la cabeza, si tú traes a memoria todo lo que el Señor ha dicho, entonces tú puedes desarchivar todo lo que has querido venir trayendo a memoria. Y ahí es donde nosotros necesitamos saber usar todos nuestros recursos. Nosotros tenemos sentidos, no tenemos sentido. Y a veces pasa que cuando nosotros empezamos a leer nuestra Biblia hacemos esto. Yo estoy leyendo y estoy usando mi vista para poder leer, pero tengo más sentidos que podría usar para yo poder canalizar la palabra de Dios. Y entonces, leyendo diría, atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención. ¿Qué hacemos? El tacto. El tacto está cogiendo el poder de la palabra de Dios. Cuando yo estoy leyendo, entonces mi vista está siguiendo la línea de lo que el Señor ha enviado por inspiración divina. O sea, no es aquel que imprimió esto, es el poder de la palabra, de lo que está entre estas líneas, es la inspiración divina que Dios ha traído y mis ojos lo están siguiendo, mi boca lo está declarando, mis oídos lo están escuchando, mi mano lo está palpando y entonces espiritualmente aún puedo yo desarrollar, o tú puedes saber a qué huele tu Biblia. Entonces, ¿cuántos nosotros podemos identificar, no solamente a coger el móvil, ¿no? Que se vuelve un recurso para todo? Contestas llamadas, respondes mensajes, chateas, revisas reels y haces todo, ¿no? Pero con esto tú no haces eso. Con esto tú puedes aún olfatear qué es aquello que el Señor te está queriendo decir. Entonces, para sacar la serpiente, tú tienes que saber que tienes todos tus sentidos para poder enfocarlos y poder ser lleno y que nada te distraiga. Es distinto. Yo estoy viendo esto, pero se cae algo, ya puedo estar mirando. Pero si estoy leyendo, estoy hablando, estoy escuchando, estoy sintiendo, entonces hay mucho más para poder pelear aún frente a todas las distracciones. Y ahí es donde nosotros necesitamos poder emplear todos los recursos. Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que tú necesitas hacer. Activa todos tus sentidos para poder ser ayudado por la palabra de Dios. Y ahí es, ¿no? Cuando vienen esos pensamientos, entonces tú podrás preguntarte, ¿qué dice Dios de esto que estoy pensando? ¿No? Dice también, ¿no? Si este pensamiento no es de Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo quisiera seguir pensando? ¿No? O sea, si ya identificas, esto no viene de Dios, ¿no? ¿Por qué seguirle dando en todo el día? ¿Por qué no busco una verdad frente a esto? Y entonces, cada vez que quiera venir ese pensamiento, yo cimento la verdad. Dice, ¿qué verdad voy a poner como luz para que ese oscuro pensamiento desaparezca? Y tú puedes identificar cuando un pensamiento no es agradable a Dios porque no lo compartes. Tú no andas compartiendo esos pensamientos que puedes estar teniendo, esas idealizaciones que puedes estar teniendo. Entonces, ¿por qué no los compartes? ¿Qué es lo que puede estar, ¿no? llevándote a sentir, pensar y desarrollar todo esto? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos empezar a actuar. Ahora, todos si han venido aquí es porque así hayan venido de repente obligados, ya la palabra está ingresando y entonces
estando juntos hay una disposición, ¿no? Aquí yo creo y espero que nadie te está mirando así con ojos deseosos unos con otros y todo lo demás, porque aún dentro de nuestra, de esta reunión, de esta hora específicamente, estamos como que prestos, ¿no? A poder escuchar la palabra, qué es lo que dice Dios de esto, y entonces puede estar habiendo arrepentimiento, remordimiento, lo que fuera, pero salir, ¿no? O agarrar tu celular y entonces está la persona que te gusta, está la persona que de repente está, que tú le gustes y entonces está ahí merodeando, está ahí las conversaciones, las imágenes, lo que consumes, lo que escuchas, lo que ves, los doramas, las películas y todo lo que tú puedes tener como recurso, ¿no? Entonces es un poco difícil, si por no decir muy difícil, ¿no? Entonces se hace difícil porque no vamos a quedarnos aquí hasta el final de nuestros días solamente, ¿no? Así, ayudándonos los unos por los otros. Vamos a salir afuera, pero ahí es donde la palabra nos instruye de que aún, ¿no? Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no vamos a ceder a este mundo. Y la palabra lo dice en Romanos 12:2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Eso es lo primero que la palabra de Dios dice. Entonces, número uno, ¿qué tenemos que hacer para no imitar? Identificar qué conductas tiene el mundo. ¿Cómo se comportan las personas de afuera? Con respecto a lo emocional, cuando tienen una relación, ¿cómo se comportan las personas de afuera? ¿No? ¿Cómo actúan frente a sus relaciones, a todas sus relaciones en general? ¿Cómo ven las relaciones? ¿Cuál está siendo esa conducta? Si hablamos de sus costumbres, porque todos nosotros aquí tenemos un barrio, tenemos un lugar donde trabajamos, donde estudiamos, o sea, hay una costumbre que se desarrolla dentro de todo nuestro cerco. ¿Qué prácticas tienen las personas que están afuera? ¿Se diferencian de tus prácticas? ¿Tú hallas una diferencia en cómo ellos se comportan y cómo ellos están acostumbrados a actuar frente a cómo tú lo estás llevando? Entonces, puedes estar de repente hoy, hay alguien aquí que tiene una relación y estás deseando crecer en tu relación con Dios, pero échate a mirar. Mi relación actual, ¿no? Ya sea virtual o física, presencial, porque a veces hasta tienen relaciones con personas del extranjero. Pero hablemos de esas relaciones que no sueles tú hablar. ¿Cuál es tu comportamiento? Si afuera la gente se comporta de una manera que es el mundo, que no conoce de Dios, no conoce la palabra de Dios, ¿cómo tú te comportas en esa relación actual que tú estás teniendo? ¿Honra a Dios? ¿Estás siendo fiel o estás siendo infiel a Dios? ¿Está trayendo vida a tu vida o está trayendo muerte? Y entonces ahí tú puedes traer muerte a tu vida física desde ahora o a tu vida en esta temporada. Estoy hablando desde lo natural, ¿no? Antes de pasar a una vida espiritual. ¿Estás tú, como dice la palabra, yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria o estás yendo más bien hacia una decadencia? Y ahí es donde era este hombre, que le era infiel. No murió de un paro, pero sí murió a su fidelidad. O sea, ahora es restaurar el matrimonio, recobrar la confianza de su esposa, recobrar la confianza de sus hijos, empezar a trabajar, ¿no? en todo lo que había avanzado en el Señor, en su iglesia, en su servicio, en su ministerio, en sus discípulos y en todas las cosas que él había ido muriendo. Entonces, si tú estás en una relación, ¿no? De repente no con el título, porque pueden haber salientes, amigos con derechos, ¿no? Y tantos títulos que hoy el mundo le ha puesto. Incluso si tú no tienes definido qué somos, ¿no? Con esta persona, entonces eso ya debería ser un indicio de que para qué lado estás tú, ¿no? Estás, como dice el Señor, no imitando estas conductas y costumbres, o más bien estás cayendo en imitar estas conductas y costumbres. ¿Qué sigue diciendo? Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Y eso es el punto de repente más difícil, porque tú puedes decir, pero yo he intentado ya no seguir hablando, ya no seguir pensando en esta persona. Yo he intentado, porque ni siquiera de repente se tratan de personas, sino de los recursos que tú puedes tener, ¿no? Con las canciones, con las películas, con tus conversaciones, con cualquier recurso que tus sentidos puedan absorber o puedas tú canalizar, ¿no? Y dices, no puedo. La Biblia no dice, intenta que Dios te transforme. La Biblia dice, deja que Dios los transforme. Está hablando de un sentido de rendición. No es mi fuerza, no es mi intención, no es mi deseo, es soltar. Entonces es ese punto donde hay un quebranto, donde hay una humillación. ¿Cuántos podemos ir a la presencia de Dios para poder arrodillarnos, para poder expresarle lo que no estamos pudiendo y lo que queremos entregarle? No es solamente expresar lo que no puedo, es poderle decir, toma tú el control y verbalizarlo, que todos tus sentidos se activen hacia lo que tú quieres someter delante de Dios. Pero reconoces tu debilidad frente a Dios, reconoces esos pensamientos, porque ojo, Dios es omnisciente, Dios conoce lo que tú piensas, pero también es padre. Y así como un padre, ¿no?, que sabe que su hijo rompió algo y pregunta, ¿quién lo rompió? No, sabe quién lo rompió, pero un padre pregunta, ¿quién lo rompió? Entonces Dios también está esperando que tú vayas y le cuentes, porque hay una fraternidad, porque hay una confianza, porque hay una oportunidad para que nosotros vayamos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, poder ir delante del Señor, humillarnos y dejar que Dios transforme hacia las personas. Y ahí es donde muchas veces las personas pueden enfrascarse en el hecho del no puedo. ¿Y cuál es el siguiente paso al no puedo hacerlo, esto persiste, esto, y caminar en sus fuerzas, terminar apartándose del Señor? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dejar hará que nosotros nos transformemos. Tu intento es decirle al Señor, ¿no?, que te reemplace, ¿no? Yo no lo voy a poder hacer, busca otra persona que sí pueda vivir en santidad, yo me voy. Y entonces te terminas retirando de tu discipulado, de la iglesia, de tus amistades, ¿no? Y no es que parte de un día para otro, ¿no?, y hoy tomas la decisión y te vas, sino es que va siendo todo un meollo y te vas apartando de una y otra cosa. Y mientras eso sucede, la ofensa empieza a acrecentarse y entonces para ti ya todos están en tu contra. Entonces tú tienes que empezar a identificar qué es lo que en tu mente se va albergando, porque se hace todo un proceso largo y entonces vas a ver que finalmente estás fuera. Pero si nosotros creemos en el poder de Dios, vamos a poder ver nuestras vidas transformadas. Dios no necesita otra persona para encontrar santificación, para encontrar mentes puras. Dios necesita una rendición de nuestra parte para que Él haga esa obra en cada uno de nosotros. Pero para eso necesitas hacer la primera parte, no imitar las costumbres y las conductas de este mundo. Una cosa es ir y trabajar afuera y tener un jefe mundano. Yo en algún momento he tenido un jefe mundano, donde cada lunes era escuchar su historia de toda su juerga del fin de semana, hasta que en algún momento le dijimos que no queríamos escuchar lo que él hacía los fines de semana. Todos aquí podemos estar, estudiando, y nadie aquí estudia en una universidad o en un colegio cristiano donde todos son cristianos y donde aún como cristianos están enfocados en la palabra de Dios. Entonces siempre vamos a tener, ¿no?, ese lugar, ¿no?, esas personas que son del mundo. El punto es cuando nosotros empezamos a otorgarle poder y cuando nosotros vamos buscando otros lugares más donde el mundo genera sus recursos. Y entonces, si tú eres ese papel, mientras más te rodees del mundo, entonces el mundo tranquilamente puede empezar a hacer contigo la forma que ellos quieren darte. Y entonces, aunque un dedo no lo pueda hacer, mientras más tú estés albergándote en las cosas del mundo, tú le estarás concediendo ese poder y entonces terminarás así. ¿Qué se hace, no?, la diferencia cuando tú decides no imitar esas conductas y esas costumbres. Entonces, ahí es donde una vez más nosotros necesitamos reconocer
de que necesitamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué muchas veces no llegamos a conocer lo que es bueno, agradable y perfecto? Es porque no estamos dispuestos a lo que inicia el pasaje, que es no imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Y como ya ni siquiera lo consideras, entonces dejas de seguir al Señor y finalmente dejas que la voluntad de Dios no se haga en tu vida y estás perdiendo la voluntad de Dios. Pero si tú hoy, por el contrario, en lugar de pensar como piensa el mundo, porque hace poco estábamos revisando por un tema del YouTube, para que pueda llegar esto a más personas, y revisábamos cómo hacen, las personas para volverse tendencia y todo lo demás, y entonces empezábamos a ver de que hay mucho acerca del marketing, y es cuando dicen los 3 secretos más grandes de los líderes más poderosos, las 5 claves para que seas una persona de éxito. El mundo te ofrece inmediatez. Ahí están los reels, que en lugar de verte una receta, de 15, 20 minutos, ahora están los reels y te preparas en 3 segundos tu comida, ya sale. Entonces ya aparecen muchas cosas. Si tú empiezas a ver, de cómo eran cuando tenías, a 5 años nomás, incluso la IA, te ofrece una inmediatez. Tú escribes tu pregunta, en automático te sale la respuesta. Entonces, el procesar, el saber, el discernir, porque no es que yo leo la palabra y entonces lo que tú estás esperando al leer la palabra es que ya te venga la respuesta, Señor, ¿será que debo casarme con él? Y tú quieres que ahí esté el nombre, el sí o el no. Y entonces no estás dispuesto a poder caminar en ese discernimiento, no estás deseando poder saber, Señor, ¿cuál es ese secreto que tú vas a revelarme a mí de manera personal a través de este pasaje bíblico frente a este pensamiento, frente a este tema, frente a esta intención, frente a esta idealización, frente a esta ilusión, frente a lo que puedas estar teniendo en mente? Tú necesitas, en lugar de preguntar, como pregunta el mundo, ¿qué siento hacer hoy? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Nosotros deberíamos preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de lo que quiero o debo hacer? Y ahí es donde tú tienes que aprender a establecerte límites. Y los límites son buenos y necesarios en nuestra vida, que fue como dibuja una mascota y no un animal. Eso es un límite, La palabra también habla de límites. No imites. Te está limitando a no hacer algo que hacen las demás personas. Pero hay algo por el cual te está diciendo que no hagas esto. Entonces, ¿cómo tú, o cuáles son los límites que tú necesitas establecerte? Una de las cosas que para mí fue un límite que hasta el día de hoy lo conservo es el no tener en los aplicativos de las redes sociales. No tener, porque eso era fuente de pecado para mí. De repente creo hasta que todos aquí deben tener Facebook, Instagram o alguna red social en su celular, y no necesariamente es una fuente de pecado. Para otras personas de repente va a ser sacarse algún aplicativo de videojuegos, sacarse algún aplicativo, de música, de películas, sacar algunas cosas de sus cuartos, libros, revistas, qué hay almacenado en tu computadora. ¿Cuáles son los límites que tú te tienes que poner para que tus sentidos no tengan alcance a aquello que va a después llenar tu mente? ¿Por qué? Porque eso va a generar las 3 cosas que vimos inicialmente: el pensamiento, las acciones y el deseo. Al final vas a terminar consumiendo. Pero si tú hoy decides retirar esas cosas materiales o inmateriales, como las conversaciones que estás teniendo, aún los emoticones, las formas en cómo tú vas midiendo a las personas en cuanto a la correspondencia que sientes o que quieres dar, Entonces, tú necesitas poder preguntarle al Señor qué es lo que la palabra de Dios te va a ayudar a poner los límites. Y ahí,
¿no? Ahí es donde tú tienes que empezar a establecer esos límites. Y entonces ahora sí, quiero hablarte desde el primer punto, ¿no? En el que, aunque este tiempo, la soltería, no es igual a espera, ¿no? Sí puede ser parte de esperar. Y cuando nosotros hablamos de esperar, no es el tener que mantenernos de brazos cruzados hasta que llegue o no llegue la otra persona. Porque mantenerte de brazos cruzados hará que tú empieces a idearte cosas con la persona. Aún de repente que no te gusta, pero ahí hay un programa que ya te generó cómo va a ser cuando tú camines con la persona que quieras caminar, cómo tú hables, cómo tú te relaciones, qué hagas o dejes de hacer con esa persona. ¿Por qué? Porque están ahí todos los recursos. Y el hecho de que esto no es un tiempo de espera, pero sí es parte, o la espera es parte de tu soltería en algunos casos, entonces tú necesitas saber, ¿no? ¿Cómo usas este tiempo para poder crecer en esa plenitud? Porque si nosotros el día de hoy, siendo solteros, no podemos serle fiel a Dios, mañana no podrás serle fiel a la persona que tú tengas al lado. Porque Dios es perfecto, porque Dios no falla, porque Dios no se equivoca. Pero la persona que te acompañe sí falla, sí es imperfecta. Entonces todo lo que hoy puede ser color de rosas y todas las virtudes que tú le hayas, conforme camines dentro del matrimonio, entonces vas a empezar a fijarte en sus defectos. Y ahí es donde tú, si has caminado fielmente delante de Dios, si tú has entendido que eres pleno, plena en el Señor, entonces vas a ser, en el caso de las mujeres, de ayuda idónea para la persona con la que estés, o vas a poder amar, como instruye la palabra a los varones, que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, pero todo parte desde nuestra relación con Dios. Y también porque estando en esa relación con Dios, Dios hace su obra en cada uno de nosotros. A veces saltan conversaciones como, ¿y cómo sería la persona ideal para tu vida? Y entonces uno se empieza a graficar, ¿no? Y dice, ay, sí, que sea súper alto, que sea un moreno, que tenga sus rulos, ¿no? Y entonces tú puedes ahí poner tu estereotipo. Y también puedes empezar a decir que tenga temor de Dios, que le guste leer la Biblia, que diezme, que ofrende, que haga esto, que haga lo otro, ¿no? Y entonces empiezas a generar esto. Y recuerdo que en una conversación con unas amigas empezamos así y empezamos a armar al hombre ideal, y era el hombre perfecto, un hombre santo, divino. Y una de las amigas empezó a decir, ¿no? Esto es el prototipo de lo que estamos buscando, ¿no? Pero así, de esa misma forma, este prototipo tan alto, tan santo y tan genuino, pues también estará esperando que uno sea santa, divina y que pueda ser de ese gran prototipo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Cuando nos afianzamos en nuestra relación con Dios y empezamos a trabajar en nuestra mente, que es lo que va a albergarse en nuestro corazón y nos va a ir construyendo, porque nos va a llevar a la acción, nos va a llevar a las cosas que deseamos, nos va a llevar a las cosas que almacenamos en nuestra mente. Entonces nosotros vamos a poder ser esas personas temerosas de Dios, esas personas que están cuidando su aspecto físico, esas personas que están velando por todos los principios de Dios, esas personas que están siendo materia disponible para los propósitos de Dios. Nosotros vamos a poder ser esa persona que la otra persona está buscando, porque a veces solamente nos enfrascamos en lo que la otra persona tendría que hacer, y por eso todas las idealizaciones que podemos estar albergando en la mente, ¿no? Porque no lo estamos viendo, pero no nos empezamos a fijar cómo soy yo, cómo estoy yo. O sea, alguien que se enterara de mis pensamientos, quisiera pasar el resto de su vida conmigo, algo que ya he materializado de mis pensamientos a mis acciones. Quisiera pasar el resto de su vida conmigo. Si todos los deseos que yo estoy teniendo se están haciendo y dando, y la otra persona se entera, quisiera pasar el resto de su vida contigo, ahí es donde nosotros debemos saber de que ahí radica la importancia de poder tener una relación con Dios
aun cuando hay un anhelo, ¿no? Y un sentido de espera, porque aún Dios te puede haber dicho que esperes, ¿no? Pero el punto es que nosotros necesitamos saber esperar desde la plenitud, desde el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y lo segundo es que es poder aprender a esperar en el Señor y no en la persona. Y a veces se lanzan ejemplos como, si llega y me saluda, es de Dios, ¿no? Si viene con tal color de prenda, es de Dios. Si hoy hace esto, es de Dios. Y eso puede parecer chiste, pero son muchos de los pensamientos que se cruzan para poder querer identificar que es de Dios. Y eso es esperar en la persona. Estás esperando las confirmaciones. Si me sonríe, si me contesta, si me pone un corazoncito en lugar de un like. Entonces, todas esas cosas es esperar en la persona. Y lo que nosotros necesitamos hacer es esperar en el Señor. Cuando tú esperas en el Señor, tu mente no está divagando entre las posibilidades de si te responderá con el corazón o con el like. Si llegará de ese color de prenda o si no llegará. Y si no llega, de repente tú te equivocaste y era el color de prenda que Dios quería decirte. Entonces, ¿por qué? Porque estarás aprendiendo a confiar en el Señor y no en la persona. Y ahí es donde nosotros también necesitamos chequear, porque pues aquí hay muchos que son adolescentes, pero también hay personas adultas. Y aún, no con esto diferencio de que la desesperación va conforme a los años, porque aún para los adolescentes puede ser el querer experimentar, el querer tener una relación o el entorno, ¿no? Que los está llevando a esto. Pero el punto es que nosotros debemos saber de qué es lo que la Biblia está hablando para cada uno de nosotros, conforme a la expectativa o a lo que nosotros estamos deseando recibir de Dios en este día. O sea, ¿dónde Dios tiene que traer paz? ¿Cuáles son los pensamientos que tú estás teniendo? Porque pueden ser de un lado y sin exagerar, cayendo en la desesperación de estar queriendo estar con alguien, o puede ser del otro lado de creerte muy empoderado, lleno, súper pleno, y de sentir de que esto es solo una conferencia más, ¿no? Y de que tú no necesitas a nadie al costado, ¿no? Y pueden ser heridas pasadas, pueden ser falta de expectativa o de minimizar a las personas que tenemos, ¿no? Entonces necesitas examinarte delante de Dios, porque aunque no lo creas, este tema, el hecho también de creer, ¿no? Como veíamos al inicio de pensar de que todo esto es un tiempo de espera y que tal vez en esa espera te estás desesperando, o de que esto es una maldición y a ti Dios no te escogió para casarte y a ti Dios te olvidó, te ha echado a un lado, ¿no? Finalmente estamos hablando de falta de fe. Fe para creer que Dios tiene una persona para ti. Fe para creer de que aun si Dios no tiene una persona para ti, tú puedes vivir en gozo, en paz, en plenitud. Tú puedes desarrollarte en aquello que el Señor te ha llamado a desarrollarte. Tú puedes desarrollar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y quiero finalizar con Marcos 11:23, que dice: les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero debes creer de verdad que ocurrirá y no tener dudas en el corazón. El deseo de poder tener un matrimonio es un deseo legítimo que podemos tener todas las personas. El hecho de que te enamores de alguien también es algo legítimo, es algo que te puede dar. Tú no pecas por enamorarte de alguien. Así como no estás pecando cuando dices, no, yo no quiero estudiar en un instituto, yo quiero estudiar en una universidad. Yo no quiero no estudiar, yo quiero estudiar en un instituto, en algo técnico, en una universidad. Si dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, entonces en cada área de tu vida tú le estás creyendo a Dios. Si en distintas áreas, hace poco con el equipo de oración dijimos, vamos a lanzar un formulario para que las personas empiecen a hacer sus peticiones de oración. Y muchas personas quisieron llegar a sus peticiones de oración. Y habían peticiones de salud, peticiones de trabajo, peticiones por los alcances, peticiones por su vida, peticiones por distintos aspectos. Pero la pregunta es, ¿qué hace que nosotros no pidamos esto al Señor? ¿Por qué no? ¿Por
ayunado por tu esposo o por tu esposa? ¿Por qué si haces, ¿no?, tu cadena de oración para ingresar a la universidad, por qué no compartes cuáles son los pensamientos, qué es lo que estás teniendo en mente con tus amistades y les estás diciendo, mira, esto es lo que estoy teniendo, y esto estoy pensando todo el día? Podemos orar por esto, que es lo que Dios dice. Eso es lo que en este pasaje representa la montaña. ¿Qué es aquello que está siendo difícil de sacar de tu mente? Porque la palabra dice que tú le puedes decir, levántate y échate al mar, y dice, sucederá. Entonces, ¿cuánta autoridad tú tienes a través de la palabra de Dios para desenraizar y desechar todos esos pensamientos que pueden estar viniendo? Y si estás reconociendo tu debilidad aún, ¿no?, con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuánto tú reconoces de que parte de los instrumentos de Dios es la iglesia? ¿Cuánto tú puedes pedir ayuda a tus hermanos para poder reconocer qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cuándo ha sido la vez que tú has llorado o has compartido una ilusión o una desilusión frente a tus hermanos? ¿Cuánto no has peleado y batallado solo? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos actuar, necesitamos reconocer cuáles son los ideales que nosotros estamos albergando, ¿no? Las ilusiones, desilusiones, temores, esperanza, ¿no? Porque la Biblia habla acerca de la duda, dice, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y la duda se define como un estado mental, es en la mente tener suspendida una y otra cosa, y entonces podría suceder esto, pero también podría suceder esto, y estás en esto, y estás en este lado, está aquí, y ahí es donde la palabra dice que debemos quitar esa duda de nuestra mente, de salir de ese estado de estar teniendo dos cosas a la vez, y creer. Solamente dice, mandar esa palabra y sucederá, pero dice, pero debe creer de verdad que ocurrirá. Es decir, tú tienes que tener fe para el día de hoy, creer que todos tus pensamientos negativos, pensamientos que han ido en contra a la fidelidad del Señor, van a poder ser desarmados, van a poder ser quitados, van a poder ser desechados por el poder de la palabra de Dios. Entonces, si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.